Hola Sofía, muchas gracias por aceptar en participar en esta edición de Tech for Good Series. Me siento muy contenta de tenerte acá y sobre todo tener esta oportunidad de compartir, de conocer un poco de tu perfil, de tu experiencia, de tu visión y del camino que has transcurrido en este tema tan relevante para todos nosotros sobre la intersección entre sostenibilidad, acción por el clima, tecnología, desarrollo que pareciera ser que estamos, decía una participante anterior, ahorita ya contamos con todas las herramientas para hacer verdaderos cambios y verdaderos avances en el mundo. Entonces, encantada de tenerte, muchas gracias. Y para empezar, me encantaría si nos compartieras un poco de tu perfil, de justo cómo llegaste a esta intersección. Veo que tenés una experiencia ya de muchos años en estos temas, en industrias grandes y pequeñas, en distintos sectores. Entonces, si nos contás un poco de tu camino. Claro, no, Nelly, muchísimas gracias. Encantada de estar acá con toda la audiencia que está cada vez más interesada en estos temas, ¿no? Yo lo veo desde mi trinchera. Esto hace 15 años, cuando inicié mi carrera, era el tema menos común, del que nadie quería hablar, ¿no? Y incluso mis amigos financieros me decían, bueno, pobre, te vas a morir abrazando árboles, ¿no? Así luchando contra la corriente ¿no? Yo seguí una carrera, ¿no? Un poco seguida por mi intuición, ¿no? Diciendo es que esto es lo que sigue, esto es, no ahora posiblemente, pero en unos 10, 15 años. Y sucedió, yo empecé mi carrera en el tema de mercados de carbono, mercados voluntarios y también obligatorios, el protocolo de Kioto famoso. Poco a poco me fui moviendo hacia áreas en donde se requería un poco más de profundización, ¿no? Uno de los pilares, creo que de mi carrera, fue hacer contabilidad de gases de efecto invernadero, lo cual fue la base para mí, para entender lo que vendría después. Mercados de carbono, la sustentabilidad ahora de las empresas y de los inversionistas o de las instituciones financieras, ¿no? Y es así como mi entendimiento sobre la contabilidad de gases de efecto invernadero me llevó a trabajar en el gobierno, en el Instituto de Recursos Mundiales o en el World Resources Institute, unos años en Washington, D.C., bueno, unos meses de hecho diría, casi un año. Y así fui agrandando mi conocimiento sobre esta materia. Porque para entender de alguna forma el impacto del cambio climático es importante mirar hacia atrás un poquito. Bueno, ¿cuáles son las fuentes que están provocando la emisión de gases de efecto invernadero? Y cuando uno puede controlar eso vía la contabilidad de gases de efecto invernadero, es que entiende una visión más amplia y más macro del asunto, ¿no? Y trabajé en el gobierno, luego me invitaron a participar en Carbon Trust, una empresa británica de consultoría con gobiernos y con empresas alrededor del mundo. Yo estaba a cargo del equipo de México, pero cubríamos también Latinoamérica por el idioma, por la cercanía, etc. Y ahí fue cuando me di cuenta que ya teníamos muchas políticas, muchas regulaciones también en Latinoamérica publicadas, pero lo que no teníamos era algunas herramientas y tampoco teníamos el diálogo con el sector privado o con el sector financiero. Entonces, en ese entonces, por ahí de 2015, 2016, se empezó a hablar de la vinculación entre el sector financiero y el sector ambiental, ¿no? Que nos llaman el sector cambio climático. Y creo que el Acuerdo de París fue el parteaguas. Y finalmente la culminación de este diálogo histórico que no había pasado. Se publica el Acuerdo de París y este diálogo empieza a ser pues un diálogo, ¿no? Antes yo creo que era un monólogo entre las dos partes y ahí yo empecé a centrarme en el tema de finanzas sostenibles, ¿no? Cómo es que los bonos verdes, los bonos sustentables, los bonos vinculados a la sostenibilidad pueden acelerar la transición a una economía baja en carbono. Los bancos, las instituciones financieras empezaron a hablar nuestro idioma. Y llevamos ya 7 años a partir del Acuerdo de París, en el que ya podemos entablar una conversación, sentarnos en la misma mesa y entender cuáles son estos puntos comunes que detonan una conversación. Y uno de ellos es, desde luego, finanzas sostenibles, pero hay otros importantes como el famoso ESG en inglés, ¿no? El Environmental Social Governance Approach, o en español, ambiental, social y de gobernanza. No lo llamo gobierno corporativo porque gobierno corporativo es muy limitado. Gobernanza es mucho más amplio y podemos entrar en detalle, pero
Está entonces, como el ESG, las finanzas sostenibles. Ahora hay una conversación sobre riesgo climático y el famoso TCFD, aunque el riesgo climático es mucho más amplio que TCFD. TCFD es un marco de reporte. Y esos son algunos de los elementos que facilitan esta conversación entre el sector financiero y la sociedad civil o los ambientalistas, los consultores que trabajamos en el tema. Y el otro gran tema es el net zero, ¿no? Las emisiones neta cero que desde luego se toman del Acuerdo de París y un poco antes, ¿no? Desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que nos lleva a tener algo. Y ahorita en mi trabajo actual justamente estoy en ese punto, ¿no? En esa intersección, dialogando principalmente con instituciones financieras que requieren este apoyo para diseñar sus metas net zero, que le llaman, ¿no? Llegan a nosotros y nos dicen, ¿qué es esa meta net zero? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago una hoja de ruta para entender, ¿no? Y quedar bien con mis inversionistas institucionales, con mis asset owners, en el caso de los asset managers, ¿no? Entonces, creo que naturalmente esta transición entre mi expertise, digamos, ¿no? La experiencia que tenía trabajando en cambio climático, en mercados de carbono, me llevó naturalmente a trabajar ahora con lo que llamamos las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque sin ellas no vamos a poder hacer esta transición. Necesitamos trillions, ¿no? En inglés, billones en español, para lograr esta transición. Los números varían, pero no bajan. Así que aquí lo cierro. Súper, oye, y muchísimos temas aquí. Podríamos platicar mucho tiempo, pero un poco para poner más en contexto de esta mirada, de esta intersección, porque yo me imagino cuando hablamos de instituciones financieras o cuando hablamos de ESG, si pudieras contarnos un poco más qué es. Bueno, se implementa desde la lógica de la propia empresa, pero también en sus decisiones de inversión, pero también en los productos financieros que saca, pero también, entonces, esto es como un caleidoscopio, ¿no? Que se puede ver desde múltiples aristas, pero tal vez nos contás un poco de esa visión, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ESG tools o de prácticas de este tipo? ¿Y cuál es y las instituciones financieras con las que vos has tenido contacto, desde dónde están observando esto? ¿Desde sus productos, desde sus prácticas, desde sus principios? ¿Por dónde están entrando a este mundo? Claro. No, es una pregunta muy, muy pertinente, Nelly, porque en realidad, como tú dices, es un caleidoscopio, ¿no? No hay una definición concreta sobre a qué se refiere el ESG. Lo que sí sabemos es que si tuviéramos que reducirlo a su mínima expresión, podríamos decir que hay dos grandes líneas de trabajo, ¿no? Una sería la parte del buy side, lo que llaman en inglés, la parte del sell side, ¿no? El buy side son las empresas, los corporativos que desde luego ofrecen en el mercado commodities, acciones, entre otras, y el buy side, que fíjese el side, las empresas, y el buy side son las empresas. Entonces, si lo queremos reducir a esos dos grandes temas, bueno, podemos entonces ahí encontrar ciertas sinergias entre los dos. Y podemos empezar definiendo lo que significa el ESG o el enfoque ESG para el sell side, ¿no? Que es el sell de vender. Entonces, las empresas lo que hacen en una versión muy, muy simplificada de este tema es, ellos publican cada año como parte de sus obligaciones anuales como inversionistas un reporte de sustentabilidad. En muchos casos sigue siendo voluntario. En unas jurisdicciones ya está siendo obligatorio, pero esto se viene arrastrando desde hace más o menos 10 o 15 años que reportaban dónde estaban, digamos, enfocándose en materia de ética, por ejemplo, o de producción sustentable, o de lo que se llama en inglés el corporate social responsibility, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenían las empresas con el medio ambiente, con la sociedad? Entonces, esto se ha venido arrastrando. Ahorita se modificó un poco para dar atención a los requerimientos de los inversionistas, ¿no? Entonces, regresando a cómo se hace este reporte, bueno, las empresas recopilan una serie de datos, lo que llamamos KPIs, Key Performance Indicators o indicadores de desempeño clave, para que los inversionistas estén informados, ¿no? Y lo reportan en tres categorías: ambiental, social y de gobierno corporativo o de gobernanza.
Ambiental, voy a poner un ejemplo, serían emisiones, ¿no? Las emisiones alcance 1, alcance 2, alcance 3 o el total de las emisiones. Ese es solo un ejemplo, ¿no? Pero hay N mil categorías sobre cómo reportar ello. El S sería, bueno, ¿cuántos serían mis empleados mujeres, por ejemplo, ¿no? O hombres? ¿Cuál es mi distribución en los diferentes géneros dentro de mi empresa? Esa es una métrica social. Y de gobernanza sería, bueno, ¿cuántas mujeres, ¿no? Utilizando este mismo ejemplo, cuántas mujeres pertenecen al consejo de administración? Estas son las métricas que se reportan dentro del reporte de sustentabilidad, valga la redundancia, y se presentan, ¿no? Los inversionistas, se publica en internet, en la página del índice. Eso es por el lado del sell-side. Y buy-side lo que hace es justamente analizar estas métricas, ¿no? Y utilizar comparaciones, ¿no? O análisis comparativos entre diferentes empresas del mismo sector para entender cómo se está desempeñando la empresa en materia de ESG, ¿no? Entonces, por ahí hay un montón de actores involucrados. Desde luego están los proveedores de datos, los proveedores de ratings, rankings, y diferentes consultores que de alguna forma unen estos dos grandes universos, ¿no? El sell side con el buy side. Y la conversación que ocurre todo el tiempo es, bueno, ¿cómo voy a mejorar mis datos? ¿Cómo voy a mejorar mis ratings, mis rankings para que los inversionistas no me retiren los recursos que ya están invirtiendo en la empresa, ¿no? Entonces, por eso las empresas están tan enfocadas recientemente en mejorar sus métricas ESG para que los inversionistas, o para que sea atractivo para estos inversionistas, ¿no? Y ahí podemos entrar, ¿no? En otros matices sobre, bueno, qué es lo que están reportando, por qué lo están reportando así, etcétera, ¿no? Entonces aquí hago una pausa para que tú puedas también, no sé, exhortar algunas de las preguntas de esta simplificación sí, tan extrema del tema ESG. Oye, ¿y dónde entra la tecnología acá? ¿Dónde participa la tecnología en este mundo, en esta intersección, en esta preocupación, en estos acuerdos, en esta búsqueda por la sustentabilidad? Sí, no, es súper pertinente. En realidad hace muchos años no hablábamos tanto de tecnología, pero recientemente resulta uno de los temas más importantes al hablar de ESG y sustentabilidad. A varias formas en la tecnología puede insertarse. Una es, desde luego, las herramientas digitales, ¿no? Para manejar toda la serie de datos que las empresas gestionan, al igual que los inversionistas. Tenemos herramientas, repositorios, sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Páginas de internet que te pueden dar una visualización muy clara de qué calificación tiene la empresa, cómo está mejorando en sus ratings, sus rankings, dónde está el ranking de esta empresa, etcétera, ¿no? Esas herramientas digamos, de comunicación, ¿no? Hacia inversionistas, hacia las mismas empresas existen y creo que han ido mejorando conforme pasa el tiempo. Pero hay una en particular en la que recientemente creo que el mundo ESG se ha concentrado, sobre todo en Europa, no digo en Latinoamérica, sobre todo en Europa. En Reino Unido está también arrancando, en Asia, por ahí también, que es la inteligencia artificial, ¿no? El machine learning, digamos, está prácticamente insertándose como una de las tecnologías más relevantes para hacer una contabilidad más exacta de lo que están reportando las empresas. Y te voy a poner un ejemplo. Quizá la palabra contabilidad no es la más exacta, pero usando el ejemplo de estas empresas, ¿no? Que reportan, ¿no? Los corporativos reportan información sobre su desempeño ambiental, social y de gobernanza, ¿no? Sabemos que habrá loopholes, lo que llamamos en inglés, ¿no? Algunas brechas que no están cubiertas, ¿no? Habrá empresas que, por ejemplo, de agricultura o de alimentos, que utilizan mucha agua, ¿no? Para su propia operación. Y van a reportar, desde luego, cuáles son los litros de agua que están reportando, pero lo que quizás no veamos siempre es cuánta de esa agua proviene de comunidades que están en cierta condición de pobreza. ¿No? Eso no lo vamos a ver. Pero lo que sí vamos a entender con la inteligencia artificial es justamente qué comunidades están siendo afectadas, con cuánto impacto y en qué localidad. Porque la gente ahora se comunica en redes sociales, se comunica en Instagram, se comunica en TikTok, se comunica en Twitter, en Facebook, ¿no? Tenemos toda esta masa de información
que llamamos Big Data. Sí, tenemos las noticias también, que es información que ya no podemos controlar en un Excel, ¿no? Entonces entra ahí la inteligencia artificial como para poder ordenar la información y poder extraer tendencias y sobre todo lo que llamamos en el sector eventos o controversias, ¿no? Entonces, al momento en que nosotros encontramos una noticia en la ciudad o en el pueblo, en la comunidad, de no sé qué, que se está extrayendo agua en una forma, pues digamos, exponencial y está afectando a una comunidad, eso posiblemente no lo veamos en el reporte de sustentabilidad de la empresa, pero lo vamos a ver en las noticias locales. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial, justamente hacer una comparación entre lo que reporta la empresa y lo que existe en la realidad. De esta forma, los inversionistas institucionales van a poder tener una idea mucho más clara de dónde está el impacto de las empresas en las que están invirtiendo, ¿no? Y, oye, y de esta información, o sea, o de estos datos que ahora se pueden empezar a visualizar o se está explorando visualizar, ¿dónde es urgente el tema? O sea, ¿en qué partes del mundo o para qué poblaciones esto es urgente? Para todo el mundo. Hay una... ¿O más urgente? Sí, no, más urgente. Yo creo que una vez vi una caricatura cuando estábamos todos en la pandemia. Te la voy a pasar para que se la pases a tu audiencia. Yo creo que es la voy a poner acá en el... Dale. La vieron, pero hay es una imagen de 4 olas, ¿no? Imagínate que estás en el mar, ¿no? Y ves, hay 4 olas, una más grande que la otra. La primera es la crisis económica, ¿no? La que le sigue es COVID. Sí, la recuerdo. La que le sigue es cambio climático y la última es biodiversidad. Nosotros, sin un balance natural en nuestro capital, en nuestra naturaleza, no vamos a poder. La biodiversidad yo creo que es uno de los temas más urgentes que necesita atención y no se le está dando la atención que necesita ni por parte de inversionistas ni de empresas. Hay métricas que están creando marcos de reporte, etcétera, pero a la velocidad en la que estamos extinguiendo nuestra biodiversidad. Te voy a dar un ejemplo que dio un científico en los años 70, dice que estamos extinguiendo una especie cada 20 minutos. Es realmente preocupante. Si lo miramos en retrospectiva y al futuro, vamos a pensar que, bueno, si desaparece la biodiversidad, desaparecemos nosotros. Hay especies como las abejas que le llaman las keystone species, ¿no? Las especies clave dentro del ecosistema, que si desaparecen ellas, desaparecemos todos. Por ahí decía Einstein que cuando desaparezcan las abejas, nosotros tenemos 4 días para sobrevivir. Y las abejas no han estado en peligro por bastantes años, por la contaminación, porque estamos desplazando sus ecosistemas y construyendo más casas y deforestando, etc. Entonces, si tuviera que resumirlo a uno, sería la biodiversidad. Wow. Oye, y bueno, en este camino que has recorrido, en estos temas que has trabajado, ¿cuáles dirías que son algunas de las historias de éxito? ¿Cuáles han sido las cosas que te han inspirado, donde vos decís dar seguimiento a esto es importante, trabajar con el sector privado desde esta perspectiva es importante, implementar estas herramientas puede generar cambios? O sea, ¿cuáles son algunas de esas cosas, algunas de esas historias que te han inspirado? A mí me ha emocionado mucho que este diálogo por fin ocurra, ¿no? El que comentábamos al inicio de la llamada. El hecho de que las instituciones financieras estén más y más preocupadas por el impacto que están generando sus inversiones, sus portafolios, me emociona mucho. No significa que hayamos, digamos, pasado ese punto en donde ya todo está solucionado, pero tengo mucho interés y la verdad que algo que me mantiene en este sector es justamente seguir evolucionando, seguir innovando en materia de sustentabilidad. Nada está escrito, todavía nada está escrito. Tenemos todavía que recorrer un largo camino en materia de sustentabilidad, porque algo que sí he notado dentro de las conversaciones en materia de sustentabilidad es que, bueno, solo hablamos de profits, ¿no? Y sustentabilidad vinculada a los profits, ¿no? Entonces todo el mundo quiere ganar en este sentido. Y es cierto, pero no vamos a poder seguir generando profits en un planeta inhabitable, ¿sí? En un planeta donde no hay biodiversidad, ¿sí? Entonces, de alguna forma esto me mantiene, ¿no? con esta pila, me inyecta la energía que necesito, pero también soy muy realista y a veces soy un poco pesimista al respecto,
porque no podemos pensar en solo productos, ¿no? Eso por un lado, los inversiones del diálogo, y por otro, la acción que están tomando tanto gobiernos como sociedad civil, gobiernos en todos los niveles, ¿no? No solamente hablo de los gobiernos nacionales o federales, en el caso de México, sino a nivel subnacional, los municipios, ¿no? La sociedad civil, por todos los frentes, ¿sí? Y el sector privado, ¿no? Como que ahora ya hablar de sustentabilidad es algo que uno tiene que hacer. Uno se está entrenando, ¿no? Las generaciones más jóvenes, me gusta que ahora ya se están dedicando a estudiar eso, ¿no? Ya hay maestrías, ya hay licenciaturas en materia de cambio climático y sustentabilidad, cuando hace 15 años ni siquiera terminaban, ¿no? Es más, ni siquiera pensaban que el cambio climático existía. Entonces, esta vorágine de energía y esta, como, ¿cómo decirlo? Una fuerza, ¿no? que está provocando que haya gente cada vez más preparada, me emociona mucho, ¿no? Yo ahora, fíjate, estoy contratando gente y me cuesta mucho trabajo encontrar perfiles técnicos que tengan las herramientas que necesitamos en el trabajo. Y está bien, es un indicativo de que como la gente está trabajando, la gente que sabe que está trabajando, no quiere decir que en el mercado hay muchísima gente que quiere aprender, que no tiene las herramientas, pero que quiere aprender y colaborar con los temas que estamos trabajando en esos temas. Entonces, eso me emociona, y que ahora las reuniones, en cualquier sector, telecomunicaciones, agricultura, finanzas, petróleo y gas, todas tienen un componente de sustentabilidad y de cambio climático. Si no, esas mentes realmente no. Pero en todas, absolutamente todas. Eso es lo que creo que me emociona. Hay muchas historias de éxito. Sí, desde luego con empresas, con instituciones financieras. Hay empresas también que pues, hacen solo greenwashing, inversionistas también. Entonces creo que tenemos de los dos. Creo que nos va a tocar a nosotros, yo como consultora, también a la sociedad civil, yo como ciudadana, empujar que el greenwashing le baje de volumen a la. Sí, bueno, también hay gender washing, ¿no? El greenwashing y el gender washing, eso es ciertamente uno de los retos, ¿no? Este tema de que el discurso vaya a la acción y que haya congruencia, que haya sistematicidad, que haya métricas, que haya resultados, es súper, súper importante eso. Oye, y para terminar, siempre me gusta una pregunta de ¿cómo es ese futuro que te soñás? Si te dijeran, ¿cuál es el futuro ideal para vos? ¿Cuál sería? Wow, es un poco complejo porque el cambio climático y los temas en los que creo que yo trabajo, hay un mundo ideal, sí lo hay. Todo el mundo creo que se lo imagina, ¿no? Teniendo paneles solares, turbinas eólicas, autos eléctricos. Yo creo que es un mundo ideal, ¿no? Pero yo creo que hay que ser un poco más realista en ese respecto. Y cuando hablamos realistas hay que hablar de tiempos. En un mundo ideal, ¿no? Esto puede pasar en los próximos 50, 60 años. No creo que pase en los próximos 60 años. Pero si tenemos que hablar de dos diferentes tiempos, en los próximos 10 años yo imagino todos estos sectores de los que hablamos, minería, petróleo y gas, teniendo una estrategia muy robusta sobre cómo transitar a una economía baja en carbono. Eso todavía no está pasando. ¿A una energía? ¿A una energía, perdón? Sí, a una energía. O sea, tenemos a estas petroleras que ya han establecido una hoja de ruta, pero lo que creo que falta es mirar los detalles. O sea, irnos a nivel más granular para entender cómo realmente están transitando a una economía de carbono. Probablemente encontramos que no muchas, que solo es un discurso político. En mi mundo ideal es un discurso político en los próximos 10 años. Es más, no 10 años, de aquí al 2028, 30, porque todos lo seguimos atrasando. No, hasta 2030, 2050, no pasa nada. Ese es mi mundo ideal en los próximos años. En el largo plazo, luego sería que tuviéramos esta hoja de ruta implementada, sin mirar ya el discurso político, sino que sea parte de la economía. Vamos a tener que transformar nuestros modelos de negocios, la economía como la conocemos ahora, y ese va a ser un reto enorme, porque no creo que estemos dispuestos. Yo sí, no sé, tú, posiblemente tú y yo sí, pero no creo que mucha gente esté dispuesta a hacer este cambio o las empresas de sus modelos de negocio. No creo que estemos listos para eso. Nos gusta la comodidad, nos gusta el aire acondicionado, nos gusta
gusta comer carne, yo no, pero en general, sí, nos gusta comprar cosas e ir y, ¿no? O sea, tener este capitalismo exacerbado que está haciendo mucho daño al planeta. Creo que no, eso es una discusión más filosófica, pero yo siento que eso nos va a llevar muchos años, que podamos entender cuál es el impacto que estamos generando como humanidad en la Tierra. Y sí, así. Así lo De pienso. acuerdo, de acuerdo. Bueno, Sofía, de verdad, muchísimas gracias. Esto ha sido a grandes rasgos unos pincelazos súper interesantes, súper inspiradores además, porque me parece que lo que vos decís que te inspira y que te llena de energía es real. Todos lo sentimos, de que cada vez más esta es una preocupación que va transitando más del discurso a la acción, de la realidad, y que estos discursos políticos que obvian esto van a quedar completamente desfasados, ¿no? Eso, y qué lindo que vos estés justo ahí como parte de la conversación, que seas parte de este diálogo, que seas parte de la solución. Eh, Mucho más que muchos de nosotros que tal vez estamos más cerca del problema que de la solución, pero eso es muy lindo y creo que tu testimonio también es inspirador para muchos que nos queremos acercar más y más para estar de ese lado, ¿no? Como dirían, del lado de la luz. Del lado de la luz, del lado bueno. El lado bueno. Y Sí. pues muchísimas gracias y espero tenerte nuevamente por acá cuando tengamos algo nuevo que compartir y agradecerte por tu tiempo. No, hombre, Nelly, encantadísima de estar acá y yo feliz de poder compartir y poder expandir yo creo que es una tarea que nos toca a todos. Así que muchas gracias otra vez. Gracias a vos.